Bueno, para terminar un poco lo que es la clase de hoy, hablamos de las bacterias, ¿verdad? Las bacterias son microorganismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para el ecosistema del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones extremas, ¿verdad? El cuerpo humano está lleno de bacterias, ¿verdad? Se estima que hay más bacterias viviendo dentro de nosotros, sobre nosotros, que células humanas. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún tipo de daño. Al contrario, algunas son beneficiosas y una cantidad relativamente pequeña de bacterias y de las especies de bacterias son las que realmente nos causan algún tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los tipos de bacterias? Según su morfología, serían los bacilos que tienen forma alargada como barras microscópicas, o sea, en forma de bastón. Los cocos que tienen forma redondeada, circular, esférica y las formas helicoidales pueden ser los vibrios que tienen forma de coma y los espirilos que tienen forma de tirabuzón, o sea, son forma de espiral. Entonces quedan un poco las formas, ahora los cocos, estreptococos, estafilococos, los bacilos, diplobacilos, estreptobacilos, y las espiroquetas, los espirilos y los vibriones. Y hay también una forma que se llaman cocobacilos, que no es ni coco ni bacilo, es un híbrido entre ambos. Según su composición de la pared, o sea, según la composición de la pared celular, pueden ser bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de bacterias? Es que las gram positivas, en lo que es su pared celular, tienen una membrana de peptidoglicano muy gruesa y las gram negativas tienen muy fina. Entonces, en el momento de colorear, ¿verdad? Que es justamente la coloración que se utiliza y la que le da nombre a este tipo a este tipo de clasificación, es la coloración de Gram, ¿verdad? Las Gram negativas tienen una pared muy delgada, las Gram positivas tienen una pared muy grande de peptidoglicano. Entonces, al hacer la coloración, tiñen lo que es las bacterias Gram positivas de un color lila oscuro y las Gram negativas de un color rosado un poco más claro. Otra tinción para diferenciar otro tipo de bacterias es la tinción de Sid-Nielsen, que es la que generalmente se usa para detectar lo que es el Mycobacterium tuberculosis, que tiene una peculiaridad que es una bacteria ácido alcohol resistente, ¿verdad? O sea, la membrana en sí es diferente a a otro tipo de bacterias, por eso, por ese caso son bacterias muy difíciles de tratar, son bacterias muy resistentes, ¿verdad? Y esta coloración lo que hace es colorear las bacterias también de un color rosadito, ¿verdad? Son parecidas a los bacilos gram negativos, pero como saben que la coloración que se usó no es la coloración de gram, entonces no podemos clasificarla como un bacilo gram negativo. Es un bar. Hay una diferencia muy grande entre lo que es una enfermedad bacteriana y lo que es una enfermedad viral, ¿verdad? Una de las principales diferencias es el tiempo en el que se producen los síntomas. Una enfermedad bacteriana, si nosotros consumimos, por ejemplo, algo en mal estado, ¿verdad? Que no tiene algún tipo de bacteria, ¿verdad? Y esa bacteria ingresa, burla todos los mecanismos, todo lo que es la inmunidad en sí y puede llegar a enfermarnos, ¿verdad? Esa bacteria que ingerimos hoy a la mañana, a la noche ya nos puede estar generando algún tipo de síntomas, ¿no? Sin embargo, en lo que es en las enfermedades virales, por ejemplo, en una gastroenteritis que es producida por un virus, sí tarda un poquitito más. Seguramente alguna vez habrán escuchado el término, no, ese incuba tantos días, o no, su periodo de incubación es de tantos días. Bueno, ahí hablamos un poco de lo que son los virus, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los virus no es que infectan cualquier tipo de célula, sino que tienen su célula específica que deben usar para poder replicarse. Y justamente llegar a esa célula, luego entrar a lo que es la célula, luego empezar a replicarse dentro de esa célula lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces es mucho más lento, ¿verdad? Pero las bacterias es mucho más rápido, ¿verdad? Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina y femenina,
se reproducen asexualmente. En la reproducción asexual, la madre produce una copia genéticamente idéntica de sí misma, ¿verdad? Mediante un proceso que se llama fisión binaria. Las bacterias se reproducen a través de un proceso denominado fisión binaria. Como les dije ya en la primera diapositiva, ahora la fisión binaria es cuando una célula madre duplica su material genético, aumenta de tamaño y se generan dos células hijas idénticas a lo que es la madre. Y vamos a hablar un poco de algunas enfermedades causadas por bacterias. En este caso vamos a hablar de algunas enfermedades causadas por los cocos y más a nivel de la piel, ¿verdad? Están los forúnculos, que son el tipo de infección por estafilococo más común, ¿verdad? Más de uno habrá tenido alguna vez un tipo de forúnculo. Es muy común, es muy contagiosa y es el famoso SUSUA, que es una acumulación de pus que se forma en un folículo piloso, ¿verdad? Donde sale el pelo de la piel, o una glándula sebácea. La piel que se encuentra por encima de la zona infectada suele enrojecerse e hincharse. Y al reventar este forúnculo, obviamente se drena pus, ¿verdad? Y aparecen con mayor frecuencia abajo de los brazos, alrededor de la ingle y los glúteos, que son lugares en donde están en constante roce, ¿verdad? Ya sea por la piel, piel a piel, o por, en el caso de los glúteos, por ejemplo, que en algún momento nos sentamos, en algún momento nos acostamos, entonces está en contacto ahí con las sillas, con la cama, entonces eso produce mucho dolor. Que sería más o menos parecido a un grano, pero muchísimo más grande, ¿verdad? O sea, 10 o 20 veces más grandes que un grano, ¿verdad? Entonces imagínense, si un grano solo a veces nos duele muchísimo tener eso, no me imagino el dolor que ha de generar, ¿verdad? Luego está el impétigo, que es una erupción cutánea contagiosa, a menudo dolorosa, que puede ser causada por estafilococos. El impétigo suele presentar ampollas grandes que pueden secretar líquido y formarlo como una costra color miel. Y la herida del impétigo es muy parecida a lo que es, por ejemplo, cuando nos vamos, nos caemos, nos raspamos, ¿verdad? Se genera la herida y empieza a cicatrizar. Y hay veces que al cicatrizar se infecta un poquitito y nuestra costra tiene un color amarillito, así color miel, ¿verdad? Que es la pus en sí, ¿verdad? Bueno, la herida del impetio, que produce esta bacteria, es muy parecida a esa. Luego está la celulitis y la dermatitis foliativa estafilocócica, que son muy, o sea, que la diferencia principal es que la celulitis ya sería de capas más internas de la piel, o sea, como se ve en la imagen, al parecer la piel está tipo, no tiene ninguna herida, ninguna lesión abierta, pero se ve que hay una hinchazón, que hay un enrojecimiento, y se puede apreciar es que también que es muy profunda, ¿verdad? O sea, que no es en las capas superficiales de la piel. A cambio, la dermatitis foliativa, que sí se observa que es una infección en las capas superficiales de la piel, como ven ahí, hay una descamación excesiva de la piel, muy parecida a cuando, por ejemplo, nos exponemos, nos quemamos en el sol y después nos empezamos se empieza a descamar la piel, ¿verdad? O sea, es muy parecido a eso. Luego, las principales enfermedades por bacilos, ¿verdad? Que generalmente los bacilos gram negativos son los principales causantes de enfermedades. Algunos de ellos son microorganismos comensales presentes en el intestino, en la flora intestinal, perdón, también en el tracto genitourinario. Estos microorganismos comensales, más otros provenientes de reservorios animales o del medio ambiente, pueden causar enfermedades, ¿verdad? Las infecciones urinarias, las diarreas, peritonitis, las infecciones bacteriémicas son las cosas más frecuentes, las enfermedades más frecuentes causadas por bacilos. Luego están los espirilos, que la principal o la más común es la sífilis, que es una infección causada por bacterias. Ahora, la mayoría de las veces se transmite por contacto sexual. Una enfermedad comienza a hacerse presente como una llaga en lo que son los genitales, el recto o la boca, que no suele generar dolor y se transmite de persona a persona a través del contacto directo con las llagas. También se puede transmitir durante el embarazo o el parto. Esto sería un poco lo que es la lesión, ¿verdad? Ya en un estado avanzado de sífilis, donde ya hay
la lesión ya sea en la palma de la mano o en la planta de los pies, ¿verdad? Y las enfermedades causadas por los virus, la principal y la más conocida y que algunas habremos escuchado todos, es el cólera, que tiene un breve periodo de incubación que fluctúa entre 2 a 5 días, o sea, 2 horas a 5 días. Uno se contagia al beber agua contaminada o algún tipo de alimento contaminado con agua, ¿verdad? O sea, un tipo de alimento que está contaminado, ¿verdad? Que se haya lavado con agua contaminada en sí, ¿verdad? Las personas con inmunidad reducida, como los niños desnutridos y los enfermos de SIDA, corren un mayor riesgo de morir, ¿verdad? Y luego el tratamiento de las bacterias, ¿verdad? Las enfermedades causadas por bacterias son los antibióticos en sí. Hay distintos tipos de antibióticos, ¿verdad? Y el tratamiento en sí, el médico debe, o sea, no es tanto elegir, ¿verdad? Sino, o sea, sabemos que los médicos en sí tienen, ya sea, no sé si un algoritmo, pero, por ejemplo, viene una paciente con un cuadro gastrointestinal, bueno. Entonces ya saben que el principal microorganismo acá en Paraguay que causa gastroenteritis es, por ejemplo, la E. coli. Entonces ya saben que la E. coli es sensible a tal antibiótico. Entonces tratan así, ¿verdad? Pero lo ideal siempre es hacer un tipo de análisis, luego un análisis más específico que es el cultivo, justamente para identificar en sí cuál es la bacteria que está causando la infección, y el antibiograma en sí, que es un estudio que se hace para saber a qué antibiótico es sensible este virus, ¿verdad? Justamente para evitar lo que sería la resistencia a los antibióticos, que hoy en día se habla mucho también de eso, cada día estamos peor, cada día las bacterias están más resistente a los distintos tipos de antibióticos. Ahora todo eso es culpa tanto de los médicos como también de las personas, de nosotros mismos. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay distintos tipos por los cuales las bacterias se pueden hacer resistentes y una de las principales es la presión selectiva. ¿Qué pasa durante la presión selectiva? O sea, ¿cómo se genera esto? Bueno, por ejemplo, nosotros acudimos al médico por un cuadro de gastroenteritis. Entonces el médico, bueno, nos receta, nos prescribe antibióticos. Y no nos da un antibiótico ponerle que quiera asegurar y nos da un antibiótico fuerte. Nos dice cada 8 horas durante 7 días. Bueno, nosotros el primer día tomamos, ya nos empezamos a sentir mejor. Segundo día tomamos, nos sentimos mejor otra vez. El tercer día amanecemos, ya estamos normal, o sea, no sentimos ningún tipo de molestia. Nosotros con cada toma de con cada dosis del antibiótico que estamos tomando, estamos matando las bacterias en sí que nos están causando la enfermedad, el cuadro clínico, ¿va? Pero no es que con la primera toma ya mueren todos, sino que mueren los más débiles, o sea, las más sensibles. Con la segunda toma mueren otra tanda. ¿Quiénes van quedando? Los más resistentes, que capaz no tienen una resistencia total, o sea, no es que no les vas a matar con el antibiótico que estás tomando, le vas a matar con eso, o sea, funciona solamente que tarda más, ¿verdad? O sea, que necesitan más dosis, ¿verdad? Capaz con la cuarta, quinta o la sexta dosis ya murieron. Entonces tomamos 2 días y el tercer día ya no tomamos más. ¿Qué va a hacer eso? Que las bacterias que quedaron, que son las más resistentes a ese antibiótico, empiecen a crecer y reproducirse. Entonces, al día siguiente amanecemos otra vez mal. Entonces, bueno, uno dice, voy a tomar nomás otra vez. Entonces, uno toma otra vez como si fuera un primer día, pero ya no le va a generar ese alivio, no le va a calmar los síntomas como la primera vez que tomó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque justamente las bacterias que ahora están son mucho más fuertes a ese antibiótico. Y así, esa es una de las formas por las cuales se genera la resistencia a los antibióticos.
Otro es mediante plásmidos, ¿verdad? Que las bacterias se comunican entre sí mediante fragmentos de ADN. Entonces, una bacteria que es muy resistente a un tipo de antibiótico puede liberar esos plásmidos. Estos plásmidos ingresan a una bacteria que está muy próxima a él y entra dentro de lo que es material genético. Entonces, eh, así adquiere lo que es la resistencia a este antibiótico. Y bueno, hasta ahí sería la clase de hoy. Y el próximo sábado nos vemos. eh, Tenemos clase online. Entonces, nos vemos.